Bueno, estamos en la tercera clase por tema, la quinta clase en realidad en unidades, por decirlo así, en lecciones de Introducción a la Economía o Principios de Economía para estudiantes de la Universidad Nacional de José C. Paz. Yo soy Rolando García. La clase de hoy es sobre cuentas nacionales o bien la contabilidad social, como se le suele denominar. La bibliografía de esta clase es un capítulo del manual de la cátedra escrito por Cintia Gasparini, que el título es ¿Cómo se mide la actividad económica? Y propone nociones básicas de cuentas nacionales. Así que van a ver que la clase va a seguir muy de cerca ese texto y a tratar de explicar y ahondar en algunas cosas que pueden ser nuevas o que serán nuevas para la mayoría de ustedes. ¿Por qué hablamos de contabilidad social? Bueno, en esta clase hay estudiantes de administración, saben que la contabilidad es una parte del proceso administrativo y de gestión de las empresas, importante para las personas que estudian administración. Obviamente hay una carrera específica para eso, que es conocimientos técnicos de cómo registrar la actividad económica de una unidad productiva, de una empresa, sea una SRL, una SA, una cooperativa, que son comunes y que tienen que ver con la legislación y la jurisprudencia y con procedimientos que son particulares de cada país, digamos, y que llevan adelante los contadores y las contadoras. En el caso de una economía, sin embargo, no es tan simple o no es tan parangonable, no es tan comparable la contabilidad particular, digamos, con la contabilidad de todo un país, la contabilidad social o contabilidad nacional. Para eso, la economía, como área específica de conocimiento, creó una serie de instrumentos para medir la actividad económica en estos agregados que llamamos agregados macroeconómicos, agregados macro, que tratan de dar cuenta de la situación, el desempeño y las características globales de una economía. En este sentido, la contabilidad social es la construcción de datos contables agregados. Agregados quiere decir sumados unos a otros, construyendo indicadores globales que permiten hacer un diagnóstico de una economía en un momento determinado, en una situación determinada. Son herramientas para medir, se dice a veces la salud de una economía, como para proponer una analogía y compararlo con lo que sucede, por ejemplo, con la medicina. Obviamente no tiene mucho que ver porque una cosa es medir la actividad humana, fisiológica, metabólica de una persona y la otra es medir la actividad de una sociedad. Son cosas bastante distintas. Pero para que ustedes puedan imaginarse, bueno, ¿para qué sirve la contabilidad social? Sirve para diagnosticar la situación de una economía y empezar a pensar a qué se debe que determinadas cosas estén pasando a nivel de los datos construidos. Ahora ustedes saben que yo hago mucho énfasis en la idea de que no existe el dato así suelto, algo que uno mira, como está esta mesa o esa cámara, y dice, bueno, la cámara, la mesa. El dato siempre es un constructo teórico, siempre es resultado de una serie de operaciones intelectuales, mentales, que hacemos desde las personas que nos dedicamos a la ciencia, como para decir, bueno, ¿cómo medimos cuánta gente está buscando trabajo, cuánta gente está sin trabajo? ¿Cómo medimos cuánta gente está económicamente ofreciendo sus servicios, es decir, activa económicamente sus servicios, su capacidad de trabajar? ¿Cómo medimos qué parte de la economía se llevan los trabajadores, qué parte se llevan los empresarios, qué parte se llevan los rentistas? ¿Cómo medimos si el gasto económico, si el gasto público es acorde a la situación general de una economía, o qué efecto tiene el gasto público en la totalidad de la economía, etcétera, etcétera, etcétera? Un montón de preguntas súper importantes y valiosas para el pensamiento económico que requieren de estos datos agregados, de esta construcción de información que está teóricamente guiada. Entonces,
La macroeconomía, como tal, tiene dos grandes patas, dos grandes ramas que están íntimamente relacionadas. Una es las discusiones teóricas sobre los modelos explicativos, donde entra la inversión, donde entra el gasto, donde entra una serie de variables teóricamente construidas para dar cuenta qué causa qué cosa, qué consecuencias tiene un cambio en una variable en relación a otra, cuál es la relación entre variables dependientes y variables independientes, por decirlo así, o a la inversa, cómo ciertas variables independientes impactan en las variables dependientes, y eso hace a una teoría económica. En macro hay un montón de discusiones sobre cómo se vincula una serie de dimensiones con otras. Y después está esta otra rama de la macroeconomía que está fuertemente vinculada, por supuesto, a esta de los modelos explicativos, que es la que se orienta a construir datos contables agregados o construir la contabilidad social. Hoy vamos a estudiar eso, después vamos a trabajar líneas teóricas de economía, vamos a volver sobre los neoclásicos y a profundizar sobre el pensamiento neoclásico, y luego vamos a ver economía keynesiana y volver a las discusiones de macroeconomía. La macroeconomía es algo que se sigue de la economía keynesiana. Por lo tanto, vamos a detenernos ahora en una discusión más empírica o más centrada en los datos, y después vamos a ir a las discusiones teóricas. Bien, ¿qué es la contabilidad social? Se vale de agregados de datos que miden la actividad de todas las unidades productivas, los hogares, los estados, etc. O sea, todas las unidades productivas, no este hogar en particular o esta empresa en particular, sino todas las empresas de un país, todos los hogares de un país, aglutinados, sumados, agregados, como para dar cuenta de alguna realidad económica. Los más utilizados en general son el Producto Bruto Interno o el Producto Interno Bruto, PIB, ustedes lo conocen porque es el que más aparece en los medios de comunicación, digamos, en general aparece cuando estudiaron economía en el colegio. Es una medición central para toda la teoría económica, pero también está la tasa de desempleo o la población económicamente activa, el nivel general de precios, o que acá lo medimos como índice de precios al consumidor, entre otras formas de medirlo, el IPC que publica el INDEC regularmente y que en general siempre sale a los medios porque va marcando el ritmo de inflación del país, la tasa de interés, etcétera, etcétera. Esos son todos agregados macroeconómicos que sirven para construir un diagnóstico de la situación de una economía. Vamos a centrarnos en el PBI y vamos a discutir tres formas de estimar el Producto Interno Bruto. ¿Qué es el PBI? El PBI mide la cantidad de bienes y servicios finales que se producen en un territorio en un determinado periodo de tiempo. Siempre es en un determinado periodo de tiempo, 6 meses o en general un año, que es lo que más se estila, o un cuatrimestre también puede ser, para luego anualizarlo, pero el PBI siempre es en un periodo de tiempo determinado y siempre tienen que compararse periodos de tiempos similares. Si uno mira un cuatrimestre, compara contra el cuatrimestre del año anterior, el mismo cuatrimestre. Porque comparar un cuatrimestre con el exactamente anterior puede traer problemas, por ejemplo, de efectos económicos que suceden en un momento determinado de la economía. Por ejemplo, típicamente en Argentina, las exportaciones crecen en abril, mayo, junio, que es el momento donde se produce la cosecha de la soja. Entonces, si uno toma el segundo cuatrimestre o el segundo trimestre económico argentino, ahí va a encontrar cosas que después en el año no van a ser tan así o no van a expresar el movimiento de todo el año. Así que lo importante es siempre comparar periodos de tiempo equivalentes y saber que las mediciones, por ejemplo, del PBI, se producen en un determinado periodo de tiempo. En Argentina el cálculo del PBI lo hace el INDEC, el famoso Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, creado en el año 55, si no me equivoco, en el año 70, que dirige el Sistema Nacional de Estadísticas. El INDEC es el organismo más importante y dirige el Sistema Nacional de Estadísticas. El INDEC sigue
un manual de 2008 producido por Naciones Unidas, la Comisión Europea, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, conocida como OCDE, el FMI y el Banco Mundial, o sea, todos los organismos internacionales discutieron y se pusieron de acuerdo en cómo producir estadísticas nacionales, cómo los países debían producir estadísticas nacionales, y los distintos estados fueron tomando y adecuándose a esa normativa estadística internacional, que eso permite la comparabilidad entre naciones. Ahora bien, también da cuenta de que había y hay incluso todavía muchas formas distintas de medir la actividad económica, y por eso era importante unificar para poder hacer comparable la realidad nacional de distintos países, Argentina, Brasil, Chile, etcétera, que miden de una manera similar. Siempre hay que mirar con cuidado porque no es exactamente igual en cada país, y el nomenclador incluso tiene, el nomenclador se le llama a el código con el que se registran todas las actividades económicas, las mercancías que se comercian al interior y al exterior de un país, etcétera. E incluso puede haber discrepancias de clasificación. Cada vez son menos porque se va unificando. El nomenclador del Mercosur, por ejemplo, se unificó varias veces en los últimos años. La última creo que fue en 2018 o 2017, y en función de eso se van salvando las discrepancias que pueda haber. Pero es importante esto porque quiere decir que nuevamente el dato como tal no existe, sino que existe una serie de formas de medirlo distintas, y unificar resultó importante en algún momento para poder comparar. ¿Qué hace el PBI? Expresa la capacidad que tiene un país de producir bienes y servicios. En este sentido, como dice el manual, el texto de Cynthia expresa la salud de una economía. ¿Y cómo lo hace? Bueno, ya vamos a hablar un poquito de eso cuando veamos qué significa que el PBI crezca, decrezca o se estanque. Ahora, hablar de PBI o de PIB, de Producto Bruto Interno, presenta un desafío, que es el desafío de medición. ¿Cómo explicar ese desafío? Bueno, un país produce un montonazo de actividades de distintas características: petróleo, soja, automóviles, hasta cortes de pelo, y por lo tanto unificarlo no es tan sencillo, porque no se puede sumar la unidad en su expresión material. No puedo sumar toneladas de trigo con barriles de petróleo. Sin embargo, obviamente hay una forma de hacerlo que tiene que ver con unificar la estadística a partir de monetizar la actividad económica de cada una de estas ramas. La soja, el petróleo, el automóvil, los cortes de pelo, como ya sabemos, los diseños de página web se pueden traducir en un valor económico que se expresa en una unidad monetaria. ¿Cuánto sale en pesos? ¿Cuánto sale en dólares esto? Por lo tanto, esa es la manera en que vamos a proceder para poder generar esta contabilidad agregada de toda una economía. Entonces, una primera ecuación básica para medir el PBI es esta que plantea el PIB es la sumatoria de P por Q a la I, P por Q del sector 1, de la actividad 1, de la actividad 2, de la actividad 3, de la actividad N, P por Q a la N, es lo que permite en cada uno de estos ítems entra una actividad, la soja, el trigo, el petróleo, los cortes de pelo, los servicios web, y por lo tanto está todo multiplicado en cantidad por precio llevado a la unidad económica, y sumando todo eso yo tengo una primera ecuación de el Producto Bruto. Sin embargo, esta ecuación es demasiado simple, tiene un problema, que es que voy a estar agregando varias veces los insumos que se requieren para producir cada una de estas cosas. O sea, voy a estar, la persona, por ejemplo, la industria automotriz usa un montón de insumos intermedios. Esos insumos intermedios muchas veces son una actividad en sí misma, la construcción de los vidrios que van a integrar el automóvil, o del chasis, o de la transmisión, y eso sería una parte de este P por Q a la 1, a la 2, a la 3, a cualquier número de actividad, o a donde sea que vaya a poner esa actividad en esta gran ecuación sumando todo, y eso después se va a sumar nuevamente con el P por Q de la industria automotriz. Por lo tanto, ahí voy a estar contando dos veces, y hay que tratar de evitar eso.
De ahí surgen las distintas formas de calcular el PBI. Veamos este ejemplo sencillo que aparece en el capítulo que tienen para leer, donde tenemos, me voy a correr yo, a ver, a un costadito, donde tenemos insumos intermedios, salarios y excedente bruto de explotación, que es el excedente que genera esa actividad. Y eso me da el valor bruto de producción. Entonces, tenemos una economía simple con tres sectores: el insumo básico, que es el trigo; la harina, que es un insumo intermedio para el último producto, que es el pan. Trigo, harina y pan. Tenemos el valor de los salarios para el trigo y asumimos que no requieren comprar ningún insumo. Por esto es que la producción agrícola en general se llama producción primaria, lo habrán escuchado. Primaria significa que no depende de ningún insumo industrial. Ya no funciona así la agricultura, esto es muy clásico, digamos, ya no hay actividad primaria salvo para pequeñas producciones de baja relevancia económica, aunque importante socialmente, porque hay mucha población que vive aún de su trabajo en el campo. Espérenme un segundo, tengo el WhatsApp abierto, a ver si lo puedo cerrar para que no moleste acá en la grabación. Ahí está. Y seguimos por acá. ¿Y dónde está el video? Por acá. Bien, entonces les decía que hay una economía hipotética de tres sectores, donde un primer sector no usa insumos anteriores, solo tiene un gasto en salarios, en este caso 20 pesos en salarios, y un excedente bruto de explotación, que vendría a ser el beneficio y la ganancia que genera ese sector, que serían 10 pesos, y la sumatoria de ambos nos da el valor bruto de producción, vamos a volver sobre esto, que son 30 pesos. Esos 30 pesos aparecen para el sector harinero como el costo. El que compra harina paga los 30 pesos y está pagando los salarios y el excedente bruto generado por esa actividad, la actividad primaria. Tenemos los salarios del sector industrial, que hace la manufactura del trigo, es decir, genera harina, y el excedente bruto de explotación también de 10 pesos generado por ese sector. Entonces tenemos 50 pesos de valor bruto de producción. Finalmente, el último sector consume insumos intermedios equivalentes al costo anterior. Entonces acá ya estamos sumando dos veces los excedentes brutos de explotación y los salarios de los sectores anteriores. Tenemos primero el de 30 y después el de 50. El costo el valor bruto de producción de este de 50 va entero al lo que aparece como un costo para el que compra el pan, para el que compra la harina, para producir pan. Y hay un gasto salarial y hay una ganancia o beneficio generado por ese otro último eslabón, que son de 50 pesos, y ahí tenemos entonces un valor bruto de producción de 130 pesos. Entonces, un primer método para estimar el PBI es el que usa el valor bruto de producción. Para esto hay que evitar sumar dos veces valores sumando directamente bienes finales, es decir, descartando los bienes intermedios. En este caso, I corresponde a bienes finales en la siguiente ecuación, donde el PBI es el agregado de todos los valores brutos de producción, es decir, de esta última parte de nuestro cuadro. Bienes finales son los que no usan en la producción, no se usan para la producción de otro bien. Esto es importante porque eso no tiene que ver con las características del insumo, sino con el destino que se le da. Por ejemplo, la harina se puede consumir directamente comprándola envasada en un supermercado. Y eso es la harina en su presentación de producto final. En cambio, si la compra una panadería para hacer pan, que probablemente va a comprar una bolsa más grande que la que compren ustedes para hacer pizzas en su casa, esa panadería lo está usando como un insumo intermedio. Se ve entonces que la diferencia no está en el producto, en los dos casos son harinas o es harina, sino en el uso. En un caso es un consumo intermedio y el otro es un consumo final del producto. Entonces, valor bruto de producción no es sinónimo de Producto Interno Bruto porque el Producto Interno Bruto no suma los bienes, porque no suma, perdón, el valor bruto de producción los bienes y servicios intermedios. Para poder hacer una estimación mejor del PBI,
del PBI nacional necesito incorporar la suma de bienes y servicios intermedios, que además me va a permitir algo que vamos a ver ahora, que es clasificar el aporte que hace cada sector, porque si yo solo sumo valores brutos de producción, se pierde el aporte que hace el sector primario y el sector, en este caso un sector manufacturero secundario, previo al sector manufacturero final, que es el que elabora el pan. Se perdió porque yo simplemente tomé este valor bruto de producción final de 130. Entonces necesito poder ver qué hay dentro de ese 130. Para eso hay otro método, que es el de la medición de valores agregados. ¿Qué es lo que hace el método de medición de valores agregados? Mide la actividad por sectores de producción. Es decir, mide la suma de valor agregado que incorpora cada sector. Se debe construir para esto algún criterio de agrupación. Uno clásico en la economía suma productos primarios, bienes industriales y servicios, ¿no? Se dice la economía sector 1, el sector 2 y el sector 3. Esto se puede hacer a escala nacional, se puede hacer también a escala global. Me corro para ver la cita que dice: el INDEC publica la información por sector de actividad económica más desagregada que estos tres elementos simples. Detallan agricultura, ganadería, caza y silvicultura, pesca, explotación de minas y canteras. En este último totalizan todo el sector primario. Industria manufacturera, suministro de electricidad, gas y agua y construcción. Estos últimos tres suman el sector secundario. Comercio mayorista y minorista y reparaciones. Hoteles, restaurantes, transporte, almacenamiento, telecomunicaciones, intermediación financiera. Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler. Administración pública y defensa. Planes de seguridad social de afiliación obligatoria. Enseñanza, servicios sociales y de salud. Otras actividades de servicios comunitarios sociales, personales y hogares privados con servicios domésticos. Todos estos últimos componen el sector servicios o sector terciario. Así que fíjense que es una clasificación más pormenorizada y minuciosa de los valores agregados por sector. Podemos ver en este método 2 de valores agregados que el PBI se construye como una suma de valor agregado que genera cada sector productivo siempre en un determinado periodo de tiempo. ¿Qué es el valor agregado? Es el valor nuevo que produce el sector, aquello que aporta que no estaba generado de antemano. Por lo tanto, si volvemos a nuestro ejemplo hipotético, voy para atrás, fíjense que en este caso de los tres sectores, yo les decía que si tomamos el valor final, estamos incorporando o estamos dejando de lado lo que ha generado el sector primario y este sector secundario, primer eslabón del sector secundario manufacturero que hace la harina. Y en este método de valores agregados la idea es considerar eso. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es restar los bienes intermedios. Los bienes intermedios. La fórmula entonces nos queda: valor agregado es igual a valor bruto de producción menos los bienes intermedios, que en este caso va a ser los bienes intermedios para la producción. En el caso de la harina, los 30 del trigo. En el caso del pan, los 50 de la harina. ¿Se entiende? Bueno, si no se entiende, igual lo vamos a repasar seguramente en la clase presencial cuando retomemos estos temas. Tengo un poco el latiguillo de preguntar si se entiende. Pido disculpas por eso. Pero la idea es, si no lo entienden, van a poder repasarlo bien en el texto y luego lo vamos a poder repasar también en la clase presencial, donde vamos a ahondar sobre estos temas. Bien, un ejemplo numérico. Fíjense, acá está lo que estamos hablando. El valor del trigo es el producto de trigo, 30 menos 0 porque no tenía insumos. El valor agregado de la harina es el producto harina, 50 menos 30, 20 es el valor agregado del sector manufacturero que hace la harina. Y el valor agregado del sector manufacturero que hace el pan es el producto pan, 130 menos 50, eso nos da 80 de valor agregado. En consecuencia, una vez que conocemos el valor agregado o producto de cada sector o empresa, podemos avanzar a calcular el PBI o el PIB
de la siguiente manera: el valor agregado del trigo más el valor agregado de la harina más el valor agregado del pan, 30 más 20 más 80 da 130. Fíjense que la suma es la misma que veíamos al final de nuestra economía de tres sectores, 130, como que en este caso era el valor bruto de producción del pan. ¿Cuál era el problema de esta forma de medir? Que no vemos lo que está aportando todos los eslabones intermedios. Por oposición, ¿cuál es la ventaja de esta segunda manera de medir? Que vemos el aporte de cada sector. Y por lo tanto, podemos hacer un porcentaje simple sobre eso. En este caso, me corro un poquito para que ustedes puedan ver la presentación. En este caso tenemos la participación del trigo, 30 sobre 130, es un 23%, por 100 es simplemente para llevarlo al porcentaje, 20. Bueno, me detuve porque no me daba cuenta que la ecuación estaba mal acá, pero es una pavadita, es simplemente el 80 acá que falta, entonces ahí sí cierra, si no nos daba 30% sobre 130, debería dar 23,1. Bueno, ya está subsanado, es 80 lo que aportaba la participación del pan y eso da 61%, dando el 100% de esta economía de tres sectores. Así que seguimos nomás. Si uno toma esta forma de estimar el PBI, este segundo método más preciso con valor agregado sectorial, puede ver toda una economía, puede ver todo el mundo, de hecho, con esta forma de estimar. Y acá se puede ver, por ejemplo, cómo de 2004 a 2020 la participación del sector servicios, del sector terciario, fue creciendo en relevancia en la economía argentina. Arranca en 56 y termina en 62 en la serie, va creciendo, ¿no? De 56 a 62 con algunas idas y vueltas, pero la tendencia es hacia que sea cada vez más relevante el sector servicios en el PBI nacional. Pasa que el sector primario mantiene, incluso retrocede un poco su relevancia, y el sector secundario también, ¿no? Eso es lo que hace que avance el sector servicios. Miren qué interesante como para entender la economía argentina y qué aporta cada sector. Seguramente si les hubiera preguntado y pedido que hagan esta distribución, tal vez hubieran imaginado otra cosa respecto de la economía. Sepan sí que a nivel mundial esto sucede en todo este tipo de estimaciones. Siempre el sector servicios es 50, 60%, incluso más del 60% de la economía a nivel mundial. No quiere decir que, digamos, todo... Bueno, no nos metemos en la discusión sobre el valor, que es otra discusión, que dónde está generado el valor y qué significa que el sector servicios sea el 60 y 65% de la economía mundial. Eso va a quedar para más adelante, pero sí está bueno el dato como para ya ir registrando este fenómeno económico y viendo las posibilidades que tienen las mediciones de PBI. Bien, un tercer método de PBI, algo más avanzado, pero en realidad es el método basado en la economía neoclásica. Si se acuerdan, en la clase anterior charlamos de que los neoclásicos consideraban que había tres sectores que producían valor en una economía. Ahí estoy viendo a ver si me puedo correr yo. Si no, corre un poquito la pantalla así para abajo. Bueno, creo que ahí se lee más o menos. A ver, ahí estamos. Dice PBI, me voy a poner un poquito más chiquito. Ahí está, PBI por factores de producción. En este caso el PBI se toma como la suma de los ingresos que generan los factores de producción que intervienen en el proceso productivo. Los factores de producción, recuerdan, son tres: tierra, trabajo y capital. Acá en el PDF, en la presentación me faltó agregar capital acá, pero está definido abajo. Digo tierra, pero está definido abajo. Entonces el trabajo es el tiempo y capacidades físicas e intelectuales dedicadas a las actividades productivas. El capital son los bienes durables que se usan para producir otros bienes. Y la tierra son los recursos naturales de utilidad y área utilizada para producir. Hay que sumar esos tres componentes. El trabajo se mide como la masa salarial, o sea, todo lo que se pagó en calidad de salarios es lo que hace al factor trabajo. El capital se mide en su expresión ganancial o de beneficio. La renta es el resultado de la tierra, es decir, la tenencia de la tierra, de los alquileres, del usufructo de las condiciones de producción naturales que tiene un territorio. Eso generando un excedente bruto de explotación, o sea, expresiones gananciales de los ingresos, gananciales o de beneficio,
o de renta se suman como excedente bruto de explotación. Y ahí tenemos que salarios más la suma del excedente bruto de explotación es equivalente a todo el ingreso. Y va a ser ingreso, todo de aquí en adelante, es equivalente a todo el ingreso que se produce en una economía. Entonces, por medio de este tercer método, podemos hacer una estimación de la participación del ingreso en el valor agregado bruto en puntos porcentuales. Como lo tienen acá, elaborado por Cintia Gasparini, que es la autora del capítulo, de 2016 a 2020. Y lo que se puede ver, esto a veces se llama distribución funcional del ingreso, que es cómo se distribuye el ingreso generado en las distintas clases sociales, entre las distintas clases sociales. Lo que se puede ver es cómo de 2006 a 2020 lo que hay es un retroceso de las remuneraciones al trabajo asalariado, de la parte del ingreso que le pertenece al trabajo asalariado, y un aumento del excedente bruto de explotación. O sea que empeoró la distribución funcional del ingreso, podríamos decir. ¿Cómo llegamos a esto? Con este tercer método de estimación del PBI. Hasta aquí es lo que vamos a ver en la clase virtual. Tal vez, si puedo, hago otro capitulito corto explicando algunos elementos más que están en el capítulo que tienen para leer, sobre todo lo que es una medición real versus una medición nominal, que es el otro tema que aparece de cuentas nacionales. Y recuerden que hay un control de participación de esta clase, es un trabajo práctico que tienen que completar, que va a estar subido al campus mañana, y ahí tienen que responder, mañana o hoy a última hora, y ahí tienen que responder las distintas preguntas, es un multiple choice, como para verificar la lectura y la participación de ustedes en esta clase virtual.